Buenas tardes y bienvenidos a esta charla patrocinada por MS Focus, the Multiple Sclerosis Foundation. Yo soy Sean Feliciano, representando MS Focus. Estoy aquí hoy con el doctor Miravalle, el cual estará hablando sobre esclerosis múltiple. Después de la presentación por el doctor Miravalle, estaremos tomando preguntas y comentarios. Ahora me da placer de introducir nuestro presentador. El doctor Augusto Miravalle es un neurólogo certificado con especialización en esclerosis múltiple y trastornos neuroinmunológicos relacionados con el cerebro y la médula espinal. Él ha estado involucrado en investigaciones clínicas y científicas. Ha publicado numerosos artículos y se ha desempeñado como consultor de diversas organizaciones científicas. Fue profesor asociado, director asociado de educación y jefe de la División de Esclerosis Múltiple en la Facultad de Medicina de la Universidad de Florida. Se desempeñó como presidente del Consejo de Atención Médica de la Sociedad Nacional de EM en el estado de Florida. Antes de mudarse a Florida, el doctor Miravalle fue miembro del Rocky Mountain MS Center y miembro del cuerpo docente del Departamento de Neurología de la Universidad de Colorado. El doctor Miravalle recibió su título de médico en la Universidad de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Completó su formación de residencia en neurología en la Universidad de Loyola, donde se desempeñó como jefe de residentes de educación. Posteriormente completó estudios académicos de postgrado en neuroinmunología clínica de la Universidad de Harvard. El doctor Miravalle recibió el premio de beca de educación médica de la Asociación Neurológica Estadounidense en el 2012 y en el 2015 recibió el premio de investigación en educación de la Academia Estadounidense de Neurología y el premio a la innovación educativa de la Facultad de Psiquiatría y Neurología. Ahora, les presento el doctor Miravalle. Muchas gracias, Sean, y muchas gracias a MS Focus and MS Foundation por esta invitación, que es un placer estar aquí con ustedes celebrando el mes de la cultura y la historia hispana. Desde aquí de Colorado, donde estoy practicando la neurología en la ciudad de Fort Collins, Colorado, me es un placer hablar con ustedes sobre la esclerosis múltiple. Y lo que he presentado hoy para ustedes es un contenido que espero que les sirva como una forma de actualizarlos en cuanto a la causa de esclerosis múltiple. Vamos a revisar los síntomas que los pacientes con esclerosis múltiple pueden presentar. Vamos también a discutir un poco el tema de la esclerosis múltiple en los pacientes latinos o latinoamericanos. Y como así también al final vamos a hablar un poco de los tratamientos que tenemos hoy en día para pacientes con esclerosis múltiple, como así también un área que me es de particular interés, que es cómo promover la salud cerebral, cómo optimizar el uso del órgano más importante que tenemos en nuestro cuerpo, que es el cerebro. Pero antes de hacerlo, pensé que sería importante definir algunos términos, ya que hay mucha confusión en general en cuanto a estos términos. Y uno es, a veces se usa el término hispano, el término latino y más actualmente el término Latinx. Hispano, como usted sabe, se refiere a personas que hayan nacido en regiones de América que han sido colonizadas por España. Es un término más que nada histórico y político, ya que el término latino se refiere a personas que tienen un vínculo ancestral, ya sea genético o familiar, como así también un vínculo cultural con la América Latina. Y más recientemente se está utilizando el término Latinx, que se refiere a una persona de origen o ascendencia latinoamericana, en el cual uno trata de no asignarle un género
ya sea masculino o femenino. De esa forma es un término neutral en el cual uno no está asignando un género a la persona. Entonces vamos a hablar ahora de qué es la esclerosis múltiple. Y pensé que en esta diapositiva uno podría representar los tres pilares fundamentales de lo que uno se conoce hoy en día como la esclerosis múltiple. Por un lado, uno sabe que esta enfermedad es autoinmunitaria, lo que significa que el sistema inmunológico de su propio organismo, por alguna razón u otra, se ha confundido y se está programando para atacar a sus propias células, en este caso células cerebrales. Entonces, el proceso de autoinmunidad es un proceso que no es exclusivo de la esclerosis múltiple, se ha visto en otras enfermedades, como en la artritis reumatoidea, como en la diabetes tipo 1. Pero en el caso de la esclerosis múltiple, no se sabe muy bien la causa, pero se sabe que el sistema inmunológico tiene un rol fundamental en iniciar la enfermedad, como así también en continuar el proceso de daño en el sistema nervioso central. Por otro lado, pensé en mencionar la palabra mielina, ya que es muy probable que ustedes la escuchen cuando están hablando con sus doctores. Entonces, la mielina es esa sustancia grasa que rodea a los nervios, el sistema nervioso central, a las fibras ópticas y a todos los cables, como así llamarlos, ¿no? Que conectan las conexiones de las funciones del cerebro. La mielina es fundamental, no solamente protege a los nervios, pero también la mielina cumple una función primordial en la transmisión eléctrica desde el cerebro hacia la periferia, como así también de la periferia hacia el cerebro. Cuanto más mielina uno tiene y cuanto más sana la mielina es, más eficaz es la función cerebral. Y por otro lado, pensé que es importante mencionar que sin tratamiento oportuno, lamentablemente la esclerosis múltiple es una de las causas más comunes y frecuentes de discapacidad en los adultos jóvenes. La buena noticia es que hoy en día hay muchos tratamientos y la idea de hablarles hoy a ustedes es para aumentar la confianza en ustedes, de hablar con sus médicos, de ir al médico si es que no tiene un acceso al sistema de la salud, para discutir estos temas, porque es muy importante. Con estas medicinas hoy en día se puede cambiar en forma casi radical el curso natural de la enfermedad. Entonces, ahora hablemos un poco de cuáles son los síntomas comunes de la enfermedad. Y como uno sabe muy bien, no hay dos pacientes con esclerosis múltiple que sean iguales, ¿no? Esta enfermedad afecta a personas en forma distinta, sin embargo, hay un patrón, una tendencia a tener síntomas que son, por la mayoría de parte, muy similares de un paciente a otro. Entre ellos está la fatiga, y esta fatiga puede ser fatiga mental, puede ser fatiga muscular, fatiga física. Pacientes con esclerosis múltiple a veces nos cuentan que esa fatiga empezó mucho antes de la primera recaída o de los primeros síntomas, hasta a veces 4 o 5 años antes del diagnóstico de la enfermedad. Entonces es algo importante que si usted tiene un familiar con esclerosis múltiple o sus hijos quieren saber más de esclerosis múltiple, como para estar más atentos a síntomas iniciales, bueno, uno educa a esa gente diciéndole, bueno, la fatiga puede ser uno de esos síntomas iniciales, sobre todo esa fatiga crónica, que no se explica por simplemente estar cansado o haber tenido una mala noche o no haber dormido. Esa fatiga que no responde al sueño, que no responde a los tratamientos adecuados para la fatiga. Otro síntoma que es común son síntomas visuales, y la visión borrosa o la visión doble. Sobre todo si estos síntomas tienen una duración mayor a 24 horas. La típica presentación de esclerosis múltiple va a ser una presentación con una pérdida dolorosa de la visión en un ojo o en el otro ojo. Generalmente es de un solo lado, pero puede ser a veces de los dos lados de forma simultánea. Y esa pérdida se acompaña de dolor. El dolor generalmente está causado o exacerbado por el movimiento del ojo. Cuando los pacientes mueven el ojo de un lado al otro, es cuando ahí pueden desencadenar el dolor. Esa pérdida de la visión dura más de 24 horas, por lo general días,
Y ahí es cuando uno tiene que alertarse sobre todo y hablar con sus sistemas de salud. A veces la esclerosis múltiple causa en forma inicial espasmos musculares, debilidad de la marcha, problemas sensoriales como el entumecimiento, el cosquilleo y, como dijimos anteriormente, el dolor. A veces cuando la esclerosis múltiple afecta la médula espinal, puede causar trastornos de la vejiga y de los intestinos. Muy importante es reconocer los cambios emocionales. Es muy frecuente que los pacientes con esclerosis múltiple no quieran hablar de estos problemas, porque quizás les da vergüenza o hay un estigma social que no les permite ser abiertos. Pero es muy importante que se reconozcan los problemas emocionales, ya que hasta el 80% de los pacientes con esclerosis múltiple pueden sufrir de ansiedad o depresión en algún momento de su vida. Yo siempre les explico a los pacientes, esto no es algo que ustedes están haciendo mal, no es algo que tienen que tener vergüenza de hablarlo, es algo que es parte de la enfermedad y con el tratamiento oportuno, a veces con psicoterapia, a veces con medicinas, uno puede ayudarle y aumentar así su calidad de vida. Y también la esclerosis múltiple puede causar problemas de memoria, de atención y otras funciones cognitivas. Es muy probable que hayan visto este cuadro, ya que ha circulado por décadas, ¿no? En este momento, en el cual trata de representar en forma gráfica lo que sucede en forma clínica en la esclerosis múltiple. Como pueden ver en esas líneas negras del medio, esto está tratando de representar las recaídas clínicas, esos cuadros clínicos que uno llama como recaídas o exacerbaciones de la esclerosis múltiple, que son muy frecuentes, sobre todo en la fase temprana de enfermedad, entre los primeros 10 a 15 años. Y esas recaídas generalmente tienen una resolución completa de los síntomas, pero a través del tiempo, cuando los pacientes envejecen, la recuperación de los síntomas puede que no sea completa. Y por eso es que ve acá en esta gráfica que las líneas negras no vuelven al nivel de base donde comenzaron anteriormente. Y por eso es que es muy importante tratar de prevenir estas recaídas clínicas. Porque la recuperación, sobre todo en pacientes mayores de 30, 40 años, por lo general no es completa. Y eso es uno de los motivos en los cuales pacientes pueden acumular discapacidad, ya sea motriz, de la marcha, discapacidad cognitiva o de otro tipo de funciones. Y debajo del cuadro pueden ver esas flechas verticales. Y esas flechas verticales lo que representan es la actividad de lesiones cerebrales o de la médula espinal. Y como uno sabe, la palabra esclerosis múltiple significa que hay muchas lesiones escleróticas del sistema nervioso central. Pues la palabra misma, el nombre de la enfermedad está diciendo que van a haber estas lesiones como si fueran cicatrices del cerebro, que son la consecuencia de ese daño que se ha producido por la interacción del sistema inmunológico, dañando y causando una cicatriz en la mielina. Entonces, por cada lesión que uno tiene en el cerebro, puede ser que sean síntomas, pero hay lesiones que no causan síntomas. Como uno puede ver, la frecuencia y la densidad de lesiones es mucho mayor en pacientes jóvenes. Y a través del tiempo, cuando el paciente envejece, la frecuencia de lesiones disminuye. Sin embargo, lo que es muy importante también entender es que la masa del cerebro, la cantidad de cerebro que uno tiene, también disminuye. Es por eso que pacientes con esclerosis múltiple, luego de 20, 30 años, pueden llegar a una fase en la cual uno llama secundaria progresiva. Y esa generalmente se correlaciona con esa pérdida de masa encefálica del cerebro. La buena noticia es que, de nuevo, las medicinas que uno tiene hoy, cuando se empiezan en forma temprana y adecuada, pueden prevenir no solamente la formación de lesiones, sino que pueden prevenir la pérdida de la masa encefálica, ese daño o atrofia cerebral, a niveles similares a pacientes sin esclerosis múltiple. Eso fue uno de los sucesos y de los logros quizás más importantes en las últimas décadas.
Y acá para sintetizar los términos que estuvimos hablando, el 85% de los pacientes con esclerosis múltiple tienen la forma que se denomina recidivante, remitente. Eso significa que tienen esos ataques clínicos o exacerbaciones que duran varios días y luego disminuyen. A través del tiempo, esos pacientes pueden entrar en una fase que se denomina secundaria progresiva. Generalmente eso ocurre en la mayoría de los pacientes con comienzo recidivante remitente, sobre todo aquellos pacientes que no tuvieron acceso oportuno a la medicina. Hoy en día, los pacientes que han sido diagnosticados en forma reciente, con acceso oportuno a la medicina, es muy probable que no lleguen a la fase secundaria progresiva. Y un 10 al 15% de pacientes con esclerosis múltiple tienen lo que se denomina esclerosis múltiple primaria progresiva, que es rara, no es muy frecuente, pero en esos casos esos pacientes no tienen esas recaídas clínicas, tienen una progresión de la enfermedad, de discapacidad que es muy sutil y muy progresiva desde el comienzo. También hay medicinas que aprobadas para este tipo de enfermedad. Hablemos ahora de la causa del esclerosis múltiple. Y como ustedes se imaginan, uno todavía no sabe con certeza cuál es la causa de la esclerosis múltiple. Sin embargo, hechos recientes que han surgido de estudios de investigación nos están dando la pauta de que la esclerosis múltiple es la combinación de muchos factores, lo que se llama multifactorial. Esos factores por lo general se denominan genéticos. Como uno sabe, un 10 al 15% de los pacientes con esclerosis múltiple tienen algún familiar en su árbol genealógico con una historia de enfermedad de esclerosis múltiple. Ese componente genético es muy importante de reconocerlo y nos está ayudando también a entender cuáles son los pasos involucrados en generar esta enfermedad en los pacientes con un riesgo alto. Muy recientemente se ha confirmado que el virus del Epstein-Barr, que causa una enfermedad denominada mononucleosis infecciosa, se ha asociado con un mayor riesgo de enfermedad. Y en las futuras slides les voy a comentar un poco más detalles sobre esto, porque es una historia fascinante. Y por último, es muy importante recordar que todo lo que uno hace con su vida, todo lo que uno come, con quién pasa su tiempo, cómo duerme, el ejercicio que hace, su dieta, el peso, las otras enfermedades que uno tiene, todo eso va a tener un efecto en la salud cerebral. Entonces hay muchos factores que se denominan ambientales que se han determinado como factores de riesgo para aumentar o disminuir el riesgo de enfermedad. Entre los factores que aumentan el riesgo de esclerosis múltiple está la deficiencia de vitamina D, el tabaquismo, el fumar cigarrillos aumenta el riesgo de enfermedad, como así también un consumo excesivo de sal. Entonces, hablemos ahora del componente genético de enfermedad. Se han identificado más de 200 genes de susceptibilidad para la esclerosis múltiple. Quizás el grupo de genes que tiene mayor riesgo es lo que se denomina el HLA-DRB1. Y no se tienen que acordar de esto, no va a haber un quiz al final, pero es importante saber que se están haciendo interacciones para tratar de entender qué es lo que está sucediendo como para poder ayudarlos a ustedes. Como decía anteriormente, hay un riesgo que se aumenta unas 32 veces. Eso, déjeme repetirlo, 32 veces mayor. Es uno de los riesgos más altos que se han descrito en el caso de la esclerosis múltiple. Y ese riesgo aumenta en personas que han contraído la infección por el Epstein-Barr, la mononucleosis infecciosa, en una edad tardía, más grande de los 15 años. Y esto fue un estudio que se ha publicado en enero del 2022, un estudio que llevó más de 20 años, recaudar toda la información y poner todos los datos dentro de la base de datos. Se han estudiado más de 50 millones de personas en el mundo y eso nos posibilitó a los investigadores entender cuál es el riesgo directo de la infección por mononucleosis infecciosa
y el desarrollo subsecuente de la esclerosis múltiple. Y ese resultado dio que hay un 32% mayor del aumento del riesgo en pacientes que han contraído esta enfermedad. ¿Y cuál es la relación? Bueno, aquí le puse una animación en las diapositivas como para explicarlo. Parece ser que este virus, que se llama el Epstein-Barr virus, entra en las células B. Una vez que este virus entra en las células B, como todo virus, no quiere ser destruido por el sistema inmunitario. Entonces lo que va a hacer es tratar de imitar lo más posible su forma del virus a algo que sabe que el sistema inmune no va a destruir. Y en ese caso, este virus está imitando a la mielina, como yo les comentaba anteriormente. Entonces, al imitar a la mielina, lo que está haciendo este virus es tratando de distraer al sistema inmune, como para que el sistema inmune no lo ataque. Pero lo que sucede en algunos pacientes con esclerosis múltiple es que el virus se va a replicar, y esa replicación del virus ocurre dentro de las células B. En algunos pacientes, esas células B van a activar una reacción a otro tipo de células que se denominan las células T. Ahora, estas células T van a entender que tienen que destruir todo lo que se parezca al Epstein-Barr. En este caso, mutó como para parecerse a la mielina. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Este virus está generando en forma indirecta que el propio sistema inmune reaccione a la mielina por un proceso que se denomina molecular mimicry, que no sé cómo traducirlo en inglés, ahora en español, no me doy cuenta que nunca lo dije en español, pero es como si fuera una, how do you say mimicry in Spanish, Sean? No sé, es una molecular, algo muy parecido a la forma molecular del virus. Entonces, por este proceso, ahora estas células T se denominan autorreactivas, porque van a estar programadas como para destruir a todo lo que se parezca a la mielina. Esas células van a ir al cerebro y van a encontrar la mielina y van a empezar a generar cicatrices y lesiones en el cerebro. Y así es como lo que uno piensa que sucede en pacientes con esclerosis múltiple una vez que se infectan con este virus. Lo que también se ha descubierto en forma reciente es que estas células B, que están infectadas por el virus del Epstein-Barr, también van al cerebro. Y una vez que llegan al cerebro, se quedan en forma residente permanente en el cerebro. Y eso es lo que genera esa reacción continua inflamatoria con mayores recaídas, con una progresión de enfermedad. Entonces, ustedes han escuchado generalmente que las medicinas que atacan a las células B son muy eficientes. Y el motivo es porque se cree que lo que están haciendo es atacando esas células residentes que están perpetuando la inflamación y el progreso de la enfermedad. Vayamos ahora entonces a otro tema. Ya hemos discutido un poco lo que qué es la enfermedad, qué es la esclerosis múltiple, cuáles son los síntomas. Les he dado una reseña muy breve de lo que es la relación entre el virus del Epstein-Barr, la vitamina D y algunos factores de riesgo. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la esclerosis múltiple en América Latina. La esclerosis múltiple es mucho más común en las regiones del mundo que están más alejadas del Ecuador. Hay una tendencia a que la incidencia, ya sea los casos nuevos, como así también la prevalencia, como así todos los casos totales de enfermedad, sean mucho más frecuentes en lugares geográficos que están más alejados del Ecuador. Eso sucede ya sea en el Polo Norte o en el Polo Sur. Sin embargo, porque quizás como resultado de que la gente se está moviendo en el mundo y hay mucha transición entre lugares de regiones geográficas, esa incidencia está cambiando. Y esa distribución está siendo un poco distinta, sobre todo afectando a personas latinas. Y entonces la incidencia en general en las personas latinas se cree que es casi del 3 por 100.000 personas. Y en personas blancas no hispanas es del casi 7 por 100.000. Es menor la incidencia en los latinos,
pero lo que también se sabe es que esa incidencia y la prevalencia está aumentando. No sé que estos números pueden cambiar en un futuro. Se sabe que la prevalencia, ya sea el número total de esclerosis múltiple en América Latina, varía mucho y va desde lo más bajo, que es 1.4, hasta 38 por 100.000 personas. Han habido muchos estudios tratando de entender cuál es el cambio de incidencia, ya sea los casos nuevos, como el cambio de prevalencia en América Latina y en Sudamérica. Y esto es una publicación del 2016 que está tratando de entender cuál es esa prevalencia. Y como uno puede ver, varía en forma significativa en distintos países. En la Argentina, por ejemplo, que es donde yo nací y me crié, ha habido un cambio fundamental de la prevalencia de esclerosis múltiple desde el 1996 hasta el 2016, que fue desde 17 casos por 100.000 personas hasta 38 casos. O sea, hubo un aumento significativo en la prevalencia de esclerosis múltiple, eso simplemente en un país. En Brasil, el promedio es de 27 casos por 100.000 personas. No puede haber aquí el mapa de Sudamérica y Latinoamérica, en el cual se ve que hay distintos números, mismo dentro del mismo país, como en Argentina. Cuando uno va a la Patagonia, el riesgo, la prevalencia es de 17 por 100.000 personas. En Ecuador es de 5 por 100.000 personas, o sea, hay mucha variabilidad. Como decías antes, los asiáticos, africanos, amerindios y mestizos tienen un riesgo menor de adquirir la enfermedad. Los caucásicos blancos y los europeos del norte tienen un mayor riesgo de enfermedad, pero lamentablemente los hispanos y latinos, cuando contraen la enfermedad, puede ser que tengan un peor resultado clínico. Y eso generalmente es el resultado de muchos factores, ya sea acceso a la salud médica, acceso al diagnóstico oportuno, educación, acceso a la medicina, pero también factores biológicos que hacen que la enfermedad se presente en forma distinta, con mayor acumulación de lesiones, sobre todo en lugares como la médula espinal, que se sabe que trae un mayor riesgo de discapacidad motriz. Vayamos ahora a hablar un poco de los tratamientos que están habilitados en forma de administración en los Estados Unidos. Esos tratamientos hay muchos, hay más de 22 opciones que los pacientes tienen, o sea que hay muchas opciones. Y varían en cuanto a la eficacia clínica, también a la seguridad, ¿no? Es muy importante hablar de los dos. En forma práctica lo que hice fue agrupé estas medicinas entre tres grupos. Uno, lo que considero lo más eficiente, que son los anticuerpos monoclonales. Estas medicinas tienen la mayor eficacia clínica, con un beneficio hasta el 98% de reducción de lesiones nuevas, un beneficio del 40 al 50% de reducción de la discapacidad motriz, un beneficio del 42 al 47% de reducción de la atrofia cerebral. O sea que son las medicinas que mayor generan beneficio en pacientes con esclerosis múltiple, y en este grupo tienen las células, las medicinas contra las células B, como el ocrelizumab, el ufatumumab, el adintruzumab, y también así como el natalizumab o Tysabri. Después hay otro grupo que se denominan las medicinas orales, y dentro de este grupo hay varios tipos de medicinas. Este grupo en sí es un grupo intermedio, pero nuevas formulaciones de medicinas orales tienen una eficacia que es comparable a la eficacia de los anticuerpos orales en algunos casos. Y por último están las inyecciones. Esas inyecciones fueron muy populares en los 90, hoy en día ya no son tan populares, ya que no tienen una eficacia tan alta y por lo general tienen muchos efectos adversos. Entonces vayamos ahora a hablar un poco de lo que es la salud cerebral. La salud cerebral es un término que es muy contemporáneo, ya que hasta hace muy poco uno generalmente hablaba de enfermedades del cerebro, pero últimamente nos estamos abocando más a hablar de la salud del cerebro, no solamente prevenir enfermedades, tratar enfermedades del cerebro, pero también
¿Qué es lo que uno puede hacer como para aumentar la salud del órgano más importante del cuerpo? Y por supuesto, soy neurólogo, o sea que voy a tener una tendencia a pensar que el cerebro es lo más importante, pero si usted piensa, el cerebro controla todo lo que uno hace, ¿no? Desde las emociones hasta lo que uno hace en forma motriz o sensorial. Así que es un órgano que uno tiene que cuidarlo. Y esta es mi visión de lo que son los pilares de salud cerebral. Y esos pilares se pueden resumir en esos seis grupos. Uno es lo que uno denomina el estilo de vida. ¿Qué es lo que uno hace con su vida? ¿Cómo uno come? ¿Cómo uno hace sus horas? Las actividades cognitivas que uno hace, si uno lee, si uno hace deporte, si uno toca un instrumento musical, si uno habla distintos idiomas. Todo eso va a contribuir a una mejor salud cerebral. En cuanto a la dieta, se ha visto que la dieta mediterránea, sobre todo la dieta mediterránea con poca sal, en inglés es la palabra MIND, M-I-N-D, o MIND, es la dieta mediterránea con poca sal, es la que mayor datos tiene como evidencia de mejorar la salud cerebral y prevenir enfermedades como la esclerosis múltiple, también como la enfermedad de Alzheimer. Es muy común en culturas latinoamericanas que uno tenga la dieta mediterránea incorporada en su cultura, ya que por lo general nuestros abuelos o bisabuelos han venido de Europa mediterránea, ¿no? De Italia, de España o de Francia. Así que es muy común que uno tenga ya esta dieta adquirida en nuestra cultura. Por otro lado, otro pilar de salud cerebral es lo que uno denomina las enfermedades asociadas. Y eso se refiere a las situaciones como la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo, la obesidad. Uno sabe que todas estas enfermedades asociadas pueden impactar en forma negativa a la salud cerebral. O sea que es muy importante que si usted tiene esclerosis múltiple, pero también tiene obesidad, o tiene hipertensión arterial, o tiene diabetes, que las controle y que trate de ser proactivo, como para que no tenga complicaciones, ya que esas enfermedades pueden impactar en forma negativa su salud cerebral. Por otro lado, como dijimos, otro pilar fundamental de la salud cerebral es la genética. Y a pesar de que uno no puede hacer nada con sus genes, ¿no? Uno ya nació con sus genes y eso ya está en su DNA y no lo puede cambiar, pero hay mucho que uno puede hacer como para modular cómo esos genes van a interactuar con lo que uno hace. Son lo que se denominan los cambios epigenéticos, ¿no? Como estamos diciendo ahora, a través de una dieta saludable, el ejercicio, un buen régimen de dormir. Todos son factores que favorecen a las interacciones epigenéticas. Como decíamos anteriormente, el acceso a la salud, ¿no? El acceso al sistema de salud, ya sea por cuestiones financieras, por cuestiones geográficas o cuestiones culturales, ¿no? Uno sabe que el paciente se siente mucho más cómodo hablando con alguien que hable su mismo idioma, que tenga una cultura que sea muy parecida. Entonces es muy, muy frecuente que incluso pacientes que tienen acceso al sistema de salud no se sientan conformes en hablar con sus proveedores de salud, simplemente por una cuestión lingüística o por una cuestión cultural. También hay factores ambientales. Como decíamos anteriormente, hay una influencia geográfica. Uno está entendiendo ahora que factores, por ejemplo, como la polución ambiental, tienen un impacto negativo en la salud cerebral. Como decíamos antes, el tabaquismo, el uso de drogas, el uso de medicinas que no son necesarias. Hay una tendencia a la polifarmacia en los Estados Unidos, de medicar mucho por cada síntoma que uno tiene, y hay veces que no lo tiene que hacer. Muchas veces que estrategias no farmacológicas traen mucho mejor beneficio y tienen menos efectos adversos. Y por último, lo que estamos haciendo hoy todos nosotros, ¿no? Educación de la salud. Entender el poder que tiene la educación en su habilidad de ser autónomo, en su habilidad de tomar
control en su enfermedad y tomar control en su vida últimamente, es fundamental. Y por eso es que estamos haciendo esto. Por eso es que nos dedicamos a transmitir estos principios que son fundamentales, como para que no solamente usted entienda lo que está pasando, pero que usted tome el poder de su salud. Entonces, para finalizar, vamos a definir lo que es la salud cerebral. La salud cerebral se refiere al funcionamiento óptimo del cerebro. Es la capacidad de recordar, de aprender, de tocar un instrumento, de concentrarse y de mantener una mente clara y activa. Y esto es posible con o sin esclerosis múltiple. Es simplemente tratar de aprovechar al máximo su cerebro y ayudar a reducir algunos riesgos que vienen con el envejecimiento. La reserva cognitiva es algo que también lo estamos entendiendo muy recientemente, que es la capacidad del cerebro de adaptarse a cambios, ya sean cambios patológicos, como en el caso de la esclerosis múltiple, o cambios que vienen con el envejecimiento. Y uno tiene que entender que el cerebro es un órgano extraordinariamente flexible, tiene una capacidad de adaptarse que es única, que no hay otro órgano en el cuerpo que tenga esa capacidad de adaptarse. ¿Y cómo es que uno puede ayudar al cerebro a adaptarse? A través de todas estas actividades que son saludables, a través del ejercicio, a través de una dieta saludable. Entonces, como decíamos antes, la atrofia cerebral ocurre en todos nosotros como una consecuencia del envejecimiento, pero en personas con esclerosis múltiple puede ocurrir en una forma acelerada. Así que es muy importante que tenga un tratamiento oportuno para disminuir la chance de atrofia cerebral, como así también que tenga un estilo y calidad de vida saludable. Y esto simplemente para ponerlo en una forma visual. La tasa de atrofia cerebral en pacientes sin tratamiento con esclerosis múltiple puede ser del doble o hasta el triple de lo que es la tasa de atrofia cerebral en pacientes sin esclerosis. Por eso es que es muy importante cuidar su cerebro. Y uno sabe que cuando uno afecta esa disminución del cerebro en forma positiva, disminuye la atrofia cerebral, pacientes tienen una mejor calidad de vida y tienen una tendencia a tener mínimos efectos de discapacidad a través de su enfermedad. Uno sabe que la inflamación es un factor que daña las conexiones cerebrales, por eso es que estas medicinas que estaba comentando anteriormente son saludables y efectivas para disminuir la inflamación y así también permitir que el cerebro pueda adaptarse a través de lo que se denomina la neuroplasticidad o la plasticidad neuronal. Para finalizar, otras formas que uno puede hacer para ayudar su salud cerebral. Esto es muy lógico, ¿no? Y es relativamente simple, hay que de alguna forma empezar. Y la fórmula es distinta en cada paciente, ¿no? Hay pacientes que deciden empezar con uno de estos factores y tratar de controlarlo, o hay pacientes que dicen, bueno, voy a aumentar o voy a mejorar todos estos factores al mismo tiempo, pero simplemente al 1%. Y cada año aumento ese 1% y mejoro mi calidad de vida a través de cambios pequeños en la dieta, cambios pequeños en la actividad física, en el ejercicio, en el dormir bien, como así también tener un estilo de vida saludable. Es muy importante que haya un diagnóstico oportuno y un tratamiento precoz, como dijimos muchas veces hasta ahora en esta presentación. Todo eso va a ayudarle a maximizar la reserva neurológica, la función cognitiva y reducir los efectos adversos de la actividad de la enfermedad. Como decíamos antes, los niveles de vitamina D también son importantes chequearlos, así que hable con su sistema de salud y chequee sus niveles de vitamina D, y si son bajos, puede suplementarlo. Tenga una dieta saludable, controle su peso, y también así tenga su sistema de salud al tanto y edúquese, eso es lo fundamental. Estos son unos estudios muy recientes que se han hecho comparando lo que es la dieta mediterránea con la dieta occidental, y uno puede ver que en aquellos pacientes que tienen la dieta mediterránea
mayor actividad cerebral, que se puede ver en esta tomografía por emisión de positrones, un PET scan que tiene una actividad cerebral que es representada con el color rojo, mucho mayor que aquellos pacientes que no llevan una dieta mediterránea y que comen comidas procesadas o con ácidos grasos saturados. La sal, como decíamos anteriormente, se ha visto que es neurotóxica, entonces trate de reducir la cantidad de sal que consume. Lo ideal es menos de 2 gramos por día. Y 2 gramos por día de sal no es mucho. Si usted se pone a ver lo que ya tienen la sal en el pan, vimos algunas bebidas que uno toma, las bebidas cafeinadas, por ejemplo, hay mucha sal. Entonces trate de reducir todo eso como para mantener el nivel de sal menor a 2 gramos por día. Como decíamos anteriormente, el tabaquismo no es bueno para su salud en general, pero tampoco es bueno para la esclerosis múltiple. Y por último, tenga una buena calidad de vida. Es muy importante ser balanceado con lo que uno hace, ¿no? Y que usted lo disfrute. Esto no tiene que ser algo que es algo que no le gusta hacer. Tiene que buscar actividades que las disfrute, ya sea pasatiempos, dibujar, pintar, tocar instrumento, bailar, leer nuevas novelas, aprender nuevos idiomas, y todo eso es muy fundamental para su salud cerebral. La música es algo que tengo mucho interés personal. La música es un ejercicio del cerebro, ¿no? Ya sea por la parte física de tocar un instrumento, pero también la parte interpretativa, la imaginación, y cómo la música hace que toda la plasticidad neuronal se genere. Es como si fuera un ejercicio simultáneo de todo su cerebro. Así que ya sea a través de tocar música o escuchar música, trate de aumentar la dosis de música que usted tiene en su vida. En resumen, lo que quería presentarles hoy es una forma de asumir lo que se sabe hoy en día de la esclerosis múltiple, ya sea desde el tratamiento, la causa, los síntomas iniciales, pero fundamentalmente hacer hincapié en lo que puede hacer usted hoy en día. No tiene que esperar hasta mañana, puede empezar hoy para aumentar su salud cerebral, ya sea a través de la dieta, a través de actividades cognitivas, a través de ser proactivo en tener su sistema de salud, hablar con sus médicos a través de el beneficio de las medicinas, y reducir el daño que pueden causar actividades como el tabaquismo, la obesidad y otras enfermedades como la hipertensión. Entonces vamos a parar aquí y vamos a abrir, Sean, el piso como para ver si hay algunas preguntas. Perfecto. Muchas gracias, doctor Miravalle. Y creo que tenemos 2 preguntas en este momento. Vamos a ver. Tenemos una, la primera. La persona pregunta, a mí me acaban de diagnosticar y comencé a aplicarme interferon, el cual por lo que entiendo es tratamiento de primera línea. Sin embargo, he escuchado que algunos médicos recomiendan voltear la pirámide y empezar con tratamiento más efectivo desde el principio. El tratamiento con interferon también puede evitar que en 20 años se vuelva secundaria progresiva, o son únicamente los tratamientos más modernos y efectivos los que logran esto. Es una muy buena pregunta y es algo que soy muy apasionado y tengo mucha pasión en el tema, porque uno sabe hoy en día ya a través de muchos estudios sistemáticos de investigación que los interferones no tienen una eficacia comparable a otras medicinas. Dentro de la pirámide son los menos efectivos. Yo no uso interferones con mis pacientes hace más de 15 años. El motivo es porque no funcionan al mismo nivel de lo que funcionan las medicinas contemporáneas. Entonces yo lo que le aconsejo, sin saber mucho de su sistema, sin saber mucho de su cuadro clínico, es que hable con su médico, y si no tiene una buena respuesta, que quizá tenga una segunda opinión con otro neurólogo, para hablar de otras opciones, porque lo que sí se sabe es que los interferones tienen la menor eficacia clínica comparado con el resto de las opciones. Okay.
La segunda pregunta, ¿alguna recomendación sobre qué cepa de probióticos consumir? Muy buena pregunta. Los probióticos tienen mucha tendencia en este momento a ser recomendados porque sabe que la salud del el microbiome, que serían las bacterias que uno tiene en su estómago, tiene una relación directa con la inflamación. Entonces, los probióticos lo que hacen es promover la salud intestinal, la salud del estómago, de las bacterias. Entonces, son beneficiosos. Eh, es muy difícil realmente tener evidencia en que el uso de probióticos tiene un efecto directo, pero en cuanto a una reacción biológica simple, uno sabe que si uno mantiene una flora intestinal adecuada y saludable, simplemente va a ayudar a disminuir la inflamación. Y la tercera pregunta, a mi hija la diagnosticaron y está en un programa de research con Ocrevus. ¿Debe hacer algo más? El Ocrevus es una medicina excelente. Es quizás la medicina que mayor eficacia tiene hoy en día. Lo que sería interesante saber es que si en ese estudio tienen una chance de no recibir Ocrevus, lo que se denomina placebo. En ese caso, yo le aconsejaría que no lo haga, porque, bueno, recibir placebo es como recibir nada, ¿no? Pero si el estudio no tiene la opción de placebo, si usted sabe que está recibiendo Ocrevus, es una medicina excelente. Okay. Esas son las únicas preguntas que tenemos, pero si alguien quiere levantar su mano, hacer una pregunta en vivo, también estamos dispuestos a tomar preguntas en vivo. Y John, para aquellos que estén en Colorado, hacemos una feria de salud cerebral el 15 de octubre aquí en Denver. Así que es gratuita. Si quieren participar, están más que invitados. Voy a poner en el En el chat chat. del website para registrarse. Es brainhealthcr.org. Entonces es el sábado 15 de octubre, de 9 a 12 del mediodía. Es una feria de salud cerebral. Vamos a hablar de todos estos temas, pero es en Colorado, así que es solamente para aquellos que estén aquí en el estado de Colorado. Ok. Y vamos a ver, brainhealthcr.org. Ok, perfecto. No sé si tenemos otras preguntas. Estoy viendo aquí. Ok. Y también Baba lo ha puesto para todo el mundo, para que lo tengan. Entonces, si no tenemos otras preguntas, esta presentación también está grabada. Entonces, esos que no pudieron asistir toda la presentación, también va a estar en la página de Facebook de MS Focus y también en YouTube. Y también vamos a tener una registración para más información. Déjeme ver si hay otra cosa aquí. Maribel. Vamos a ver, creo que hay otra pregunta aquí. Hay otra pregunta de Maribel de Facebook. Para el doctor, en abril 2022 diagnosticaron a mi esposo con EM. Le recetaron dimethyl fumarate, 120 mg para tomarlo 204 mg 2 veces al día. Entonces, el doble. Quisiera su opinión con relación a este medicamento. No hay todo aquí, pero me Claro, imagino que ella quiere su opinión. claro. Bueno, y es muy difícil dar una opinión sin saber cómo es su enfermedad, ¿no? O la de su marido. Pero como medicina en sí, el dimetilfumarato es Tecfidera, es muy buena. Es una medicina que está dentro del grupo de las medicinas orales
que comentaba anteriormente, tiene una eficacia mediana, no es de las más eficientes, pero tampoco es de las menores. El único tema con el Tecfidera es que hoy en día hay un genérico y muchas aseguranzas prefieren dar el genérico, así que y uno no sabe muy bien qué es lo que ocurre con el genérico, no ha sido estudiado en forma regular, así que le aconsejaría que hable con su médico y que sepa si está recibiendo el genérico o está recibiendo la medicina que le han recetado. Y yo tengo una pregunta. Hablando del genérico, hoy recibí em, mi Fingolimod, pero normalmente es con Novartis y me mandaron un genérico. Entonces, ¿puede ser que esta medicina sea diferente de la que estaba recibiendo anteriormente? Es muy probable, y el tema del genérico en situaciones como esclerosis múltiple es preocupante, porque uno no sabe realmente cuál es la equivalencia que tienen entre estas dos medicinas, ¿no? Yo, por lo general, en mis pacientes trato de persuadirlos para que no usen genéricos. Si la aseguranza simplemente le da el genérico, hay otras opciones que se pueden usar dentro de la misma categoría, como el Ozanimod o Zeposia. I mean, there are different, otras opciones, ¿no? Que no tienen un genérico, o sea que si se hace esa prescripción, la aseguranza no le va a dar el genérico. Es algo muy personal, en mi caso no tengo una buena experiencia con los genéricos. Sí, esta fue la primera vez porque lo mandaron sin yo saber. Es muy bueno saber. Eh, Vamos a ver Yo si hay creo que había otras. una pregunta sobre la dieta vegana. La dieta vegana no ha sido estudiada en forma de investigación en la esclerosis múltiple, pero por lo general es una dieta saludable, ¿no? Entonces, si eso es algo que usted disfruta y que no le cuesta hacerlo, es mucho más saludable que la dieta occidental, ¿no? Que tiene más processed meals o demás. Así que la dieta que mayor información tiene es la dieta mediterránea, pero hay muchas similitudes entre la dieta vegana y la dieta mediterránea. Y hay otra pregunta de Daniela. Doctor, ¿existen estudios que investiguen qué efecto tiene el sistema de salud de un país del sur global sobre el nivel de discapacidad de sus ciudadanos? Tratar con genéricos o con tratamientos más baratos y menos efectivos puede empeorar el pronóstico de toda una población. Esas Es son dos preguntas. una pregunta excelente, y le puedo asegurar que no estoy familiarizado con ningún estudio que lo haya hecho en forma sistemática. eh, pero yo creo que estamos entendiendo que si el sistema de salud no permite acceso, y por eso es que lo puse como uno de los 6 pilares de la salud cerebral, ¿no? El acceso a la salud, el acceso a los tratamientos oportunos y adecuados, eso va a tener una repercusión a nivel de la comunidad, ¿no? Estudios, por ejemplo, en Finlandia y en países escandinavos, que es quizás lo opuesto a lo que usted está proponiendo, ¿no? Han hecho estudios comparativos de personas que, lo que comentamos antes, invierte la pirámide, ¿no? En vez de empezar con interferones, empiezan con tratamientos de anticuerpos monotonales, ¿no? Esos pacientes en forma sistemática tienen mejor resultado. Entonces, estos estudios que se hacen a nivel nacional en distintos países nos están dando la pauta y confirman lo que uno sabía, que el tratamiento adecuado es de entrada en forma más temprana, casi al tiempo del diagnóstico. Hay que empezar con la medicina y lo más eficiente posible. Entonces, no pierda tiempo con interferones. Y creo que esas son las únicas preguntas que tenemos en este momento. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer estar aquí, John. Y gracias por su introducción. Y bueno, estamos aquí para ayudarlos, para lo que sea. Gracias, doctor Miravalle. Y para esos que todavía están, el próximo evento será
El 11 de octubre a las 3:30 Eastern Time va a ser con el doctor Ben Thrower. Y también no olviden, por favor, van a recibir una encuesta. Si por favor la pueden llenar y no olviden que es muy importante también registrarse para el newsletter y aprender de otros eventos que MS Focus va a tener. Y muchas gracias a todos. Gracias a todos por asistir.